Buenos días, mi nombre es Naomi Saray Hernández Castejón, con número de cuenta 2023-111-78 y este es el informe de laboratorio número 1 de la clase de Sistemas Estructurales con la arquitecta Zulma Vanessa Celaya Vanegas. El primer tema de exposición tenemos los tipos de muro. Como primer tipo de muro tenemos el muro sin zapata, que este es un muro que se apoya directamente en el suelo o sobre una base sencilla. En el trabajo práctico hicimos tres pruebas. En el primer muro que contaba sin base se volcó en 4 centímetros. En el segundo que contaba con base de lija se volcó en 2,5 centímetros. Y en el tercero que contaba con base de esponja se volcó en 5 centímetros. Como segundo tipo de muro tenemos el muro con zapata larga, que este es un muro que se apoya sobre una zapata corrida o larga, la cual es está hecha de una base de concreto que se extiende a lo largo de todo el muro y sirve para distribuir las cargas hacia el terreno. En el trabajo en clase hicimos dos procedimientos. Con el primero con la presión al lado liso, y con el muro que no tenía base, su desplazamiento fue de 0,3 centímetros con una presión a una altura de 3,6 centímetros. En el muro con base de lija se desplaza 0,2 centímetros con una presión a una altura de 7,24 centímetros. Y en el muro con base de esponja su desplazamiento fue de 0,1 centímetros con una presión a una altura de 10,5 centímetros. En la segunda prueba lo hicimos del lado que la zapata quedara en el lado de la presión. En el muro que contaba sin una base, su desplazamiento fue de 0,4 centímetros con una presión a una altura de 5,8 centímetros. En el muro con base de lija, su desplazamiento fue de 0,3 centímetros con una presión a una altura de 11 centímetros. Y en el muro con base de esponja, su desplazamiento fue de 0,1 centímetros con una presión a una altura de 10,8 centímetros. El tercer tipo de muro tenemos el muro con zapata corta. Este es un muro que se apoya sobre zapatas aisladas o cortas colocadas únicamente en puntos estratégicos como en esquinas, uniones o tramos intermedios. En el trabajo en clase pusimos el lado liso de primero y en el primer muro que no llevaba una base, su desplazamiento fue de 0,4 centímetros con una presión en una altura de 4 centímetros. En el muro con base de lija, su desplazamiento fue de 0,3 con una presión a una altura de 4,8 centímetros. Y en el muro con base de esponja, su desplazamiento fue de 0,6 centímetros con una presión a una altura de 5,2 centímetros. En el segundo, que fue con la zapata al lado de la presión, la base que no tenía, su desplazamiento fue de 0,5 centímetros con una presión a una altura de 4,3 centímetros. En la segunda, que fue el muro con base de lija, su desplazamiento fue de 1 centímetro con una presión a una altura de 9,2 centímetros. Y en el muro con base de esponja, su desplazamiento fue de 0,6 centímetros con una presión a una altura de 8,5 centímetros. Como cuarto tipo de muro tenemos el muro con doble zapata. Ese es un muro que se apoya sobre dos zapatas las paralelas a una a cada lado, unidas generalmente con una viga de amarre o directamente por el propio muro. En la primera prueba, que fue con la zapata larga, de la zapata del lado largo, del lado de la presión, con la base, con la prueba sin base, su desplazamiento fue de 0,3 centímetros con una presión a una altura de 17 centímetros. En el muro con base de lija, su desplazamiento fue de 0,1 centímetros con una presión a una altura de 17 centímetros. Y en el muro con base de esponja, su desplazamiento fue de 0,3 centímetros con una presión a una altura de 11,5 centímetros. En conclusión, los muros pueden construirse con distintos tipos de zapatas según el peso que soporten y la resistencia. El muro sin zapata es más económico, pero es menos resistente. El muro con zapata corta reparte mejor la carga en puntos clave, aunque pueden generar asentamientos. En el, en los muros con zapata larga ofrece más estabilidad y se usan en muros de cargas o construcciones permanentes. Y los muros con doble zapata brindan la mayor resistencia y seguridad, siendo ideales para suelos débiles o edificaciones pesadas.